Buenas noches, amados hermanos, damos gracias a Dios de estar con ustedes. Tenemos la casa llena hoy, este es un día maravilloso porque tenemos un grupo de jóvenes de nuestra iglesia que está aquí con nosotros compartiendo y algunos menos jóvenes, pero también estamos aquí, así que Dios les bendiga a todos. Estamos teniendo una mini semana de la juventud, vamos a tener un programa especial el viernes, el domingo tenemos un joven invitado Orlando. Esperamos que el Señor les bendiga. Gracias por estar con nosotros en cada culto online. Los muchachos saben eso. Por lo tanto, como estamos en semana juvenil, he pensado hablarles de un joven que una vez en su vida casi fue cuestionado porque no fue brillante, más bien es conocido como alguien negativo. En esa época de su vida hizo cosas que fueron dignas de, por lo menos Pablo lo criticó, y lo que quedó de él fue como una crítica respecto a su trabajo misionero y respecto a su entereza misionera. Y estoy refiriéndome a Marcos, Juan Marcos. Y Juan Marcos está en nuestras Biblias. Ustedes pueden abrir el Nuevo Testamento y van a encontrar que hay 4 evangelios. Y los 4 evangelios son Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Pero apóstoles solamente son Mateo y Juan. Marcos no era apóstol y Lucas tampoco. Lucas es el escritor de los Hechos de los Apóstoles y compañero del apóstol Pablo. Es decir, que Lucas, estamos pensando en Lucas 35 años después de Cristo, estamos hablando de ya los años 40, y estamos pensando en Marcos como que era muy joven, muy tierno en la época de Jesús. Así que vamos a ver cómo encaja esto con un verso que es quien le va a dar la forma a qué es lo que quiero decirles con este tema histórico. El tema, vamos a decir que es un tema histórico, pero dentro de este tema histórico, el plan que tengo es que nosotros vamos cambiando en la vida, vamos creciendo, nos vamos desarrollando. Algunos tristemente no crecen espiritualmente, crecen en la carne. Pero hay un pasaje aquí que quiero leerles antes de irnos al estudio histórico de Marcos, que está en 2 de Corintios capítulo 4, versículo 7, que toda mi vida he pensado en esto y he tratado de analizar que esta es una realidad que cada cristiano tenemos que vivir respecto al ser humano que está en nosotros y que no es, digamos, la perfección, el evangelio que nos hace perfectos, pero todos tenemos que crecer. Dice Pablo aquí en 2 de Corintios 4, 7, pero tenemos este tesoro. ¿De qué tesoro está hablando él? Él está hablando del tesoro del Espíritu Santo dentro. En 2 de Corintios capítulo 4 está diciendo que el Evangelio ha traído a nosotros algo diferente a lo que está en el mundo. Dice que el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca el Evangelio de la gloria de Dios, el cual es la imagen, el Evangelio de Cristo, que es la imagen de Dios. Mucha gente están oscuros, están siendo oscurecidos por Satanás, siguiendo el Dios de este siglo, lo que todo el mundo hace. Quieren hacer lo que todo el mundo hace. Tristemente, muchas madres, muchos padres están oyendo a sus hijos que quieren ser como otros, sin tener en cuenta quizás que esos otros ni son felices,
ni tienen buenos récords en su vida al final de su vida, y que están imitando a otras personas que también están, como dice la Biblia, en tinieblas. Dice que el Dios de este siglo, que es Satanás, entenebreció, cegó el entendimiento, puso brutos a las gentes para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Y Pablo dice, porque nosotros no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como su siervo, por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, el que resplandeció en nuestros corazones. Así que estamos hablando de un Dios que nos dio luz en medio mundo en tinieblas. Hace años leí un libro que se llamaba Imágenes de la Vida Diaria, y el libro era todas páginas de pinturas y cada una tenía una enseñanza. Por cierto, lo dimos en un retiro de jóvenes, porque a los jóvenes les encantaba mirar la figura y buscarle la enseñanza. Y la figura esta, que se le presentó a los jóvenes allí en el campamento bautista de Yumurí, siendo nosotros directores del retiro de jóvenes, era un basurero, muy feo el basurero, lleno de latas abiertas, con los pinches para arriba, y muchas cosas feas que hay en un basurero. Y ahí había una ovejita, blanquita, como dice la canción, blanquita como la nieve, arriba de todas aquellas latas rotas, sucias, y estaba ahí. Entonces, ahí estaba aquella pintura, y para poder identificar qué es lo que quería decir, dice, ella está en el lugar equivocado. Cuando usted ya empieza a analizar a una ovejita que es para estar en un lugar con una hierbita fresquita, porque ellos no comen la hierba dura, en un lugar húmedo, sabroso, cómodo, de pronto que esté arriba en una tonga de escombros, de latas abiertas, de pomos, de cosas raras, de verdad que ese no es el lugar de la ovejita. Y lo que decía arriba lo ponía a uno a pensar, está en el lugar equivocado. Así el cristiano, cuando recibe la luz del Señor, el conocimiento de Cristo, anhela lugares de paz y de bendición, lugares de luz. No es para estar en lo oscuro, como decía Martí. El cristiano anhela la paz, la bendición, el gozo, la belleza, el amor, el servicio. El lugar de la ovejita era a la orilla de un río, tal vez en un lugar donde había una hierbita sabrosa, estar allí con otras ovejitas más y el pastor, cuidador de las ovejitas, cuidándole de los lobos. Esa es la imagen perfecta. Sin embargo, el ser humano, y en este caso el cristiano, está así como en un mundo de basurero, y si alguna cosa tuviera que estar haciendo ahí, sería con una pala tratando de quitar la basura, echarla en un tanque o arreglar eso para que el mundo sea mejor. Así que lo que quiero es que ustedes se den cuenta de que la transformación del mundo, porque somos la luz del mundo y la sal de la tierra, en todo caso, la ovejita lo que tiene que hacer es con otras ovejitas más, tratar de ver cómo podemos limpiar el basurero para que el mundo pueda ser más feliz. De alguna manera Dios resplandeció en nuestras tinieblas para que nosotros pudiéramos ser semejante a Cristo. Y aquí es donde está la enseñanza. La enseñanza es que esa maravilla de la salvación está en un tesoro, en un vaso de barro. Pablo dice, tenemos este tesoro en vaso de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Como queriendo decir, nosotros somos seres humanos llenos de imperfecciones, pero el Espíritu Santo pone en nosotros el conocimiento de Cristo y entonces ya nosotros tenemos aspiraciones diferentes. Ya no queremos aquello roto, no queremos lo maloliente de aquel basurero, aspiramos a mejores cosas, pero quien hace eso es Dios.
porque nosotros mismos de por sí no tenemos mucho valor. El que vale es el que entra dentro de nosotros. Y Hermina fue la que nos dio la idea de traer estos vasos. Vamos a suponer que este sería el vaso precioso, el vaso maravilloso. Este es el otro, un vaso valioso también. Y este, el vaso de fondo, que no tiene mucho valor. Pero este está en una vitrina guardado de bonito. Lo trajo Mayra de Orlando. ¿Quién lo trajo? Mayra me lo regaló. Mayra te lo regaló de Orlando. Y entonces el vaso está puesto en un lugar de bonito allí. Nadie toma nada en él, ni café, ni nada de eso, pues se puede romper el vaso. Así que el vaso es para bonito, no es para uso. Está este otro, vamos a decir que está este menos famoso que aquel, pero tú vas a coger un vaso de cristal que va y se te rompe todos los días, y hay un momento que cualquier día se resbala y se va. Entonces el de cristal lo tenemos arriba de otra cosita bonito, porque mira, I believe in Christian Magic, y ahí es un recuerdo, pero no es para el uso diario. Entonces, cuando se hace un coffee en casa y estamos apurados para irnos a la calle, no queremos llevarnos esos vasos valiosos porque se pueden romper y nos quedamos sin ellos. Entonces, usamos el vaso importante. ¿Saben qué? Este es valioso, pero este es más importante, porque este es donde nosotros tomamos el cafecito, la leche, el agua. Quiere decir que, yo no sé, ustedes, cada uno tiene sus vasitos, a veces no son el más bonito, pero eso es el tuyo, el que dice Pablo, el vaso de barro, el que valía menos. A veces uno tiene un jarrito. Mi jarro, ¿dónde está mi jarro? Un jarro está feísimo, pero es el mío. Yo no sé, ¿algunos de ustedes tienen un vaso especial en su casa? ¿Cuántos de ustedes tienen un vasito? ¿Tú tienes un vasito? ¿Y es el más lindo de toda la casa? ¿No? Ah, tú ves. Pero es tu vasito. Y cuando alguien te lo coge, ¿dónde está mi vaso? ¿Dónde está mi vaso? Estaba aquí mi vaso. Y a veces hasta hay un conjunto de problemas porque le cogieron el vaso. Pues lo que Pablo quiere decir es que el vaso no es el del valor. Lo que le da valor al vaso es lo que se pone dentro. Y él lo que está diciendo es que ese tesoro que es el Evangelio está dentro de un vaso humano. Ninguno de nosotros es perfecto. Ninguno de nosotros está completamente feliz de cómo son. A veces uno es rubio, quiere ser trigueño, el otro es flaco, quiere ser gordo, el gordo quiere ser flaco. Y así a veces estamos un poquitico, nos gustaría ser de otra manera, pero lo cierto es que tenemos un gran valor para Dios y para la humanidad. No en cómo aparecemos, sino en lo que hacemos. Y el apóstol Pablo estaba hablando de que vivir por la fe es vivir con el contenido, ese maravilloso de la fe y de la salvación, para podérselo administrar al mundo. Él decía eso. Tenemos este vaso, este tesoro que es el Evangelio, en un vaso que se duele, que a veces está triste, otras veces se rompe por acá. Él dice así: estamos atribulados, tenemos tribulaciones, tristezas, pero no estamos angustiados. Hay un límite. Hay tristeza, pero no hay angustia. Después dicen apuros, mas no desesperados. Dice que el apuro, sí, a veces estamos apurados, pero no estamos desesperados, no llega al desespero. Perseguidos, tenemos hermanos que han sido perseguidos, yo fui perseguido en una época, estuve preso y todas esas cosas. A veces estamos perseguidos, pero eso no quiere decir que estemos desamparados. Y dice, además, a veces pudiéramos estar hasta derribados. Pero no destruidos. ¿Saben qué? Bueno, ¿no les pasó? No. Si es el que se cae, ya ustedes saben, estuviéramos recogiéndolo. Pero a veces somos así.
Porque lo importante no es el vaso, sino lo que tiene adentro. Y lo que tiene adentro es el Evangelio. Si es el Evangelio, entonces es un vaso precioso para Dios. Somos hijos de Dios. Por eso Pablo dice esas 4 cosas. Miren, así que estamos atribulados, pero no angustiados. En apuro, pero no desesperados. Perseguidos, pero no desamparados. Derribados, pero no destruidos. Y dice, llevando por todas partes la muerte de Jesús, para que la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Una vez oí la historia de la vida real de una mujer que se había graduado en la universidad, era una profesional y tenía un tremendo cuadro en la sala de su casa, atendía a la gente, le daba consultas de psicología para que se sintieran mejor. Y un día llegó a el paradero del tren de su pueblo y cuando venía el tren rápido se tiró delante. Se suponía que era una mujer que debía estar balanceada, ecuánime ante los problemas de la vida, pero todo eso era solamente algo adquirido por medio de las ideas humanas, de esas cosas de la vida cotidiana, pero le faltaba un poder especial dentro del alma que fuera capaz de hacer que la presión, que la tribulación no llegara a la angustia, que el apuro no llegara al desenfreno o a este desespero. Hay gente que se dan a la droga, que hacen locura, que no puedo más, ¿no? Y gritan y tiran cosas y después tienen que recoger los pedazos de lo que tiraron. Si por la misericordia de Dios no le dan a nadie con lo que tiraron. Porque conozco gente que en medio de una explosión de falta de balanceo en su personalidad han tirado a alguien, le han dado a alguien muy querido por ellos y después han estado sufriendo toda la vida por el daño que le hicieron a otros en el momento que no fueron capaces de tener ecuanimidad. Así que quiero que vean esto como que el vaso puede cambiar. Depende de lo que está dentro. Y cuando pienso en Marcos, lo veo como un vaso vacío. Veo un muchacho joven, inexperto, y la Biblia dice que este muchacho se cría con los apóstoles. La historia de Marcos es linda porque, aparte de ser el escritor del segundo evangelio, es el primer evangelio que se escribe. Marcos no era apóstol, pero su mamá era una de las personas más allegadas a los apóstoles de Jesucristo. Fíjense si es así, podemos ver en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2, hace poquito estuvimos estudiando Hechos, ¿verdad? En Hechos, en el capítulo 12, cuando el apóstol Pedro está preso y es librado milagrosamente, cuando ya el ángel lo sacó y lo llevó afuera, Pedro salió de la cárcel y en el versículo 12, después que ya está fuera, en el 10, pasaron una calle, el ángel se fue y Pedro se quedó en medio de la noche. Estaba preso, pero el ángel lo libró, abrió las puertas, durmió a la guardia y milagrosamente está Pedro ahora libre. ¿A dónde fue Pedro? ¿Sabe a dónde fue Pedro? A donde estaban reunidos sus hermanos. ¿No haría usted lo mismo? ¿Dónde se va a meter si lo están persiguiendo? La Biblia dice en Hechos 12:11, entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel, me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba que mataran a Pedro. Habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Entérense, Marco no era el nombre, Marco era el sobrenombre, el apodo. ¿Cómo le llaman usted? Apodo. Era el apodo. Le decían Marcos, pero él se llamaba Juan. Y dice que en aquella casa había muchos reunidos orando. La casa
de Marcos. Así que Marcos es un muchachito, pero está en medio de los cristianos. Su mamá es una de las líderes de la iglesia de Jerusalén. Y allí va Pedro. Cuando Pedro llamó a la puerta del patio, salió a escuchar la muchacha aquella Rode, que cuando oyó la voz de Pedro, no abrió la puerta, salió corriendo. ¡Ah, ahí está Pedro! Y en vez de abrir la puerta, salió corriendo. Entonces dice que de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la noticia de que Pedro estaba en la puerta. Ellos le dijeron, ¿estás loca? Y le decían, no, ahí está afuera. Otros decían, es el ángel de Pedro. Mas Pedro persistía en llamar, oigan, ábrame la puerta, me va a coger aquí la guardia de Herodes. Cuando abrieron y le vieron, se quedaron asombrados, pero él, haciendo con la mano señal de que callasen, les contó cómo el Señor les había librado de la cárcel, le dijo que se lo dijeran a los demás hermanos, y salió y se fue. Esa era la casa de Marcos. Así que vamos a empezar diciendo que Marcos tuvo el privilegio extraordinario de crecer dentro del seno de los apóstoles más allegados al Señor Jesucristo. Su madre era una de las Marías. ¿Se recuerdan? Ustedes no han oído hablar de las Marías, porque las Marías que fueron para acá, que fueron para allá, era un grupo de Marías. Parece que casi todo el mundo se llamaba María en aquella época, y era una de ellas. Tenía una buena situación económica porque tenía una casa en Jerusalén que se supone, algunos comentaristas creen, que fue el lugar donde se celebró la última cena de Jesús, o mejor dicho, la primera de las cenas, en realidad, la última Pascua. También dice que son muchos los judíos que llevan por sobrenombre latino Marcos, que pudiera parecer que tenía alguna ascendencia que no fuera judía. Algunos dicen que no, eso lo pusieron la gente del pueblo. Marcos acompañó a su tío Bernabé un poco más adelante en Hechos capítulo 12. Recuérdense que después que pasa esto, en el capítulo 13, Pablo y Bernabé salen a un viaje misionero. ¿Se recuerdan de los viajes misioneros del apóstol Pablo? Salieron desde Antioquía. Y hay otra cosa que tienen que saber, que está en Colosenses capítulo 10, perdón, Colosenses 4:10, en una de las epístolas de la prisión. Las epístolas de la prisión fueron Efesios, Colosenses, Filemón y Gálatas. Así que dice aquí en Colosenses, en el capítulo 4, dice, versículo 10. Él está contando ya saludos finales para cerrar la carta. Y dice, Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda. Y Marcos, el sobrino de Bernabé. Vayan anotando eso. Que Marcos era el sobrino de Bernabé, que fue el que fue a buscar a Pablo, que le llevó a los apóstoles y todas estas cosas. Acerca del cual habéis recibido mandamientos, cuando vaya vosotros, recibirle. Pero bien, volviendo al capítulo 13 de Hechos. Cuando Pablo se convierte, los apóstoles lo mandaron para su casa. Él había sido una persona que había perseguido a muchos cristianos, había hecho muchas cosas malas, y creyeron que era mejor que pasara un tiempito. Fue a Tarso, su casa, y resulta que los que fueron huyendo desde Hechos capítulo 8 de la persecución de Esteban fueron predicando el evangelio por todas partes y llegaron a Antioquía. Y en Antioquía se hace una tremendísima un centro misionero, que ya yo he dicho varias veces en todos estos días que Dios estaba preparando un centro misionero nuevo para poder saltar hacia el oeste, hacia nosotros, porque aquel mundo de aquel entonces, Jerusalén y todo aquello, iba a ser destruido. Nadie lo sabía, pero Dios sí lo sabía. 37 años más tarde, después de la muerte de Cristo, todo aquello, los romanos acabaron con el templo, lo destruyeron, y solamente porque los que se llevaban el evangelio hacia el oeste fueron los que persistieron y se salvaron. Entonces dice la Biblia
que Pablo y Bernabé salieron a predicar el evangelio y Bernabé llevó a su sobrino. Y Bernabé dijo, bueno, vámonos, él va a llevar. Dice, llegaron a Salamina, anunciaban la palabra de Dios, tenían a Juan de ayudante, Juan Marcos. Así que habiendo atravesado toda la isla hacia Pafos, hallaron a un falso profeta llamado Bar Jesús, tuvieron un encuentro con él, siguieron adelante predicando el evangelio, pero un poco más allá, Marcos se retiró y se fue y dijo, no, que va, yo voy a correr, y se va para Jerusalén. Esto no le gustó a Pablo, que pensó que este muchachito había regresado, no quiso seguir. La historia sigue y ya en Hechos capítulo 15, después que termina el segundo viaje misionero y va a empezar el tercero, en Hechos 15, cuando va a empezar el programa, dice Hechos 15:35, y Pablo y Bernabé continuaron en Antioquía enseñando la palabra del Señor, anunciando el evangelio con otros muchos. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé, volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Ese sería el tercer viaje misionero. Pero hay un problema. Y Bernabé quería que llegasen consigo. ¿A quién? ¿Quién quería Bernabé que fuera con él? A ver, muchachos. ¿A quién? A Marcos. Díganlo, no tengan pena. Querían que llevara a su sobrino. Entonces Bernabé dijo, no, pero mira, mi sobrinito, que él era muy tiernecito y que pasaron muchas cosas y que tiraron piedra y por eso él cogió miedo. Y Pablo, no, ¿qué va? Ese muchacho es muy pusilánime, no querían de que yo le dejara esa palabra, pues está un poco raro. Lo que voy a decir es un muchacho que es un poco tierno, tú sabes, no está obligado a los problemas de la vida. Y Pablo se opuso. ¿Qué lío hubo? Fíjense si el problema fue gordo entre Pablo y Bernabé, que Bernabé dijo, pues yo me voy con mi sobrino. Agarró a su sobrino y se fue para Chipre, que era donde estaban sus familiares. Y Pablo no le pareció bien. ¿Por qué? Porque ya Marcos se había separado de ellos desde el Panfilia. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Saquen la cuenta, no sé, piensen que hay un padre tiene 10 hijos y los 10 hijos quieren, no sé, tienen que ir a trabajar, pero hay uno que se queda durmiendo en la casa. No, yo no voy a trabajar, yo me quedo durmiendo. Pero mira que todos tus hermanos tienen que trabajar. No, yo no quiero. Y se queda durmiendo. Pero después que todo el mundo trabajó, a todo el mundo le dan un pan, como eso que se estaban comiendo ustedes ahorita, y viene todo el mundo comiéndose su pan, que le dieron en el trabajo. Y el que estaba acostado se despierta y dice, ¿qué pasó? Ay, que lo más rico. Ay, qué sabroso. Yo quiero un pan de eso. Ese pan lo dieron en el trabajo. Como tú no fuiste a trabajar, pues tú no tienes pan. Ah, bueno, me voy a quedar con un pan. Y pongo una perreta por el pan. ¿Qué harían ustedes? ¿Le merece el pan? ¿Se le da el pan? Sara dice que no. ¿Cuántos le darían su pan al que no fue a pinchar? ¿Ustedes le dan su pan? Yo le daría un pedacito. El que no trabaja no come. Dice que el que no trabaja no come. Bueno, la idea que le estoy queriendo decir es que Pablo tenía argumentos para decir, no, este muchacho no puede ir con nosotros porque no va a estar preparado. Le iban a tirar piedras. Es más, en ese viaje lo iban a meter preso, le iban a hacer 1.000.000 de cosas y él no estaba preparado para eso. Así que él no quiso. En este momento Marcos no era su tiempo. Lo que yo quiero que aprendan es que hay veces en la vida que quizás una persona no te da la talla para
la vida espiritual. Pero empiezan a pasar los años. ¿Saben cuántos años pasaron? 10 años más tarde. ¿Recuerdan ese muchacho que no quería Pablo que fuera con él, que le parecía que era muy débil para la obra misionera? Él se fue con su tío. Pablo se fue con Silas y Bernabé se fue con Marcos. No sabemos qué pasó. La historia sigue a Pablo y sigue los viajes de Pablo, y después cae preso Pablo en el capítulo 21 de Hechos, y los que estaban siguiendo la historia saben que después Pablo lo meten después lo llevan a Cesarea, está 2 años preso allá, después va para Roma, y Hechos capítulo 28, cuando termina el libro de los Hechos, Pablo está preso en Roma. ¿Okay? Y dice el libro de los Hechos, al final, ya en el último capítulo, al final de todo, cuando ya termina todo, dice, para que ustedes se recuerden de lo que estoy diciendo, dice, ¿sabe pues? Y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Estaba preso. Dice que cuando lo pusieron preso, le dijeron al centurión que lo cuidaba que no, que lo dejaran en paz ahí, porque acuérdense que Pablo ya cuando fue para Roma fue porque él lo pidió. Le dijo al otro Felia, que le dijo, no, quiero ir a hablar con César. Y ahora él iba por su propia voluntad a hablar con César, y por eso tuvieron con él esta oportunidad. En estos 2 años, más los otros años que pasaron antes de que llegara esta situación después de Marcos, se supone que habían pasado alrededor de 10 años. Que no sabemos la vida de Marcos. Que sí sabemos lo que pasó con Pablo, pero no sabemos de Marcos. Ahora, vamos a tirar un vistazo a lo que dice la Biblia en Hechos, en el capítulo 15, en Colosenses, capítulo 4, y busca el 2 Timoteo, capítulo 4, versículo 11. Cuando Pablo le escribe a Timoteo, ustedes se recuerdan que, Pablo le escribe a Timoteo. Pablo le escribe a Timoteo en la segunda epístola, en el capítulo 4, versículo 11, le dice: yo ya estoy para ser sacrificado, el tiempo de mi partida está cercano, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera y he guardado la fe. ¿Se recuerdan de eso, no? Un poquito más adelante dice: procura venir pronto a verme. Y un poquito más adelante le dice: solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. Pablo le dice a Timoteo que vaya a buscar a Marcos. Cuando uno lee Filemón, que es la otra epístola de la prisión, ahí en Timoteo, Tito y Filemón, antes de Hebreo, Filemón, en el versículo 24, dice Pablo: te saludan Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús, Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. Así que en esta época ya Marcos estaba con Pablo. A Timoteo le dijo: tráeme a Marcos, que me es útil. Yo no sé cómo es la cosa, pero Marcos cambió. Marcos creció. Marcos no era el mismo Marcos aquel cuando era muchacho, y ahora era un hombre, y ahora era un ministro, y ahora era útil para el ministerio de Pablo. Y eso yo se lo puedo decir sin la Biblia. Lo he visto en mi vida cristiana, lo he visto en mi vida pastoral. Muchachos que andan jugando pelota, que la madre le dice: tienes que recoger la basura. No quiero, mami, porque no dice: manda a mi hermano, que le toca a él. Y en esas pugilatos y todas esas cosas, yo los he visto. Cuando pasan los años, me dice: pastor, ¿sabe quién entró en el seminario? Fulano. No, fulano. Pastor, ¿sabe quién salió del seminario? Fulano. ¿Sabe quién se casó con él? ¿Sabe quién tiene hoy 2 hijos? Fulanito.
yo mandé a un muchacho de la iglesia, un jovencito, que bauticé en la iglesia Ruega Polo, lo mandé al seminario y di la carta para que él fuera al seminario. Cuando aquellos eran muchachos como otro cualquiera de la iglesia, Samuel Reyes. Y cuando fuimos en el año 2019, Pope y yo allá a Cuba, y estuvimos allí en la convención, le pusieron a Samuel, ya líder de la convención, una medallita de 25 años de pastor. Le dije, ¡guau! Y me retraté con él, me dio un abrazo, me dijo, pastor, gracias por todo lo que hizo por mí. Pero ¿por dónde tú? ¿Cómo fue? ¿Cómo pasó eso? Creciste, te desarrollaste, te consagraste, te convertiste en un hijo, no solamente un hijo de Dios, sino un siervo de Dios. Te convertiste en alguien importante para el reino de Dios. Y hoy él, su esposa, sus hijos, son siervos de Dios, trabajando en la obra del Señor siempre. Entonces yo lo que quiero decirles como jóvenes, muchachos, que ahora ni ustedes mismos saben lo que Dios puede hacer de ustedes. Ustedes son un vaso de barro. Pero lo importante de ustedes no es lo que ustedes tienen por fuera, ni lo que ustedes lucen. Lo importante es lo que tienen dentro. Si dentro de ustedes está el Evangelio de Jesucristo, si dentro de ustedes está el Espíritu Santo, entonces Él perfeccionará, que es la obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo lo que hace es santificar, por eso se llama santo. Cuando usted pone su confianza en Jesucristo y el Espíritu Santo entra en su vida, el Espíritu Santo le santifica. Lo que hoy te parece difícil, mañana no te lo es tanto, y pasado dice, ¿y cómo pude vivir sin esto? Porque entonces uno viene a algo que se llama la consagración. No solamente la madurez, cuando ustedes no están casados, son solteros, la vida es una. Pero después pasan 10 años y resulta que ahora están casados, tienen muchachos, tienen responsabilidades y ya no están pensando en las mismas cosas que pensaban 10 años antes. Pero hay algo que sí es permanente, que es el Evangelio. Entonces ya están pensando cómo sus hijos pueden ser buenos cristianos. Y cómo les pueden enseñar ciertos cantos que ellos los vayan a recordar. Y cómo les quieren enseñar a que oren para que puedan enfrentar la vida cuando ustedes no estén. Y todo lo que están pensando es en la vida cristiana, cómo ser más útiles al Señor. Se lo digo porque cuando yo era un joven y era deportista y todas estas cosas, bueno, pues todas aquellas cosas hacían que uno pareciera como una persona no madura. Era una persona, un muchacho, un juguetón. Éramos los más que corríamos, más saltábamos en los sociales. Y cuando Dios me pasó por las cosas que me pasó, por la UMAP, por la prisión, y tuve que enfrentar la vida en sus aspectos bien fuertes, bien duros. Mi mamá me cosió un Nuevo Testamento, una cosita para meter el Nuevo Testamento, y en aquellos lugares difíciles tuve que leer el Nuevo Testamento solo. Mi mamá y mi papá estaban lejos, yo estaba a 600 kilómetros de ellos. Me tenía que levantar a las 4 de la mañana, cortar caña, lloviera, tronara, relampagueara. Y mi única tranquilidad que tenía era cuando podía, antes del almuerzo, sentarme a leer mi Nuevo Testamento y por la noche a orar y a hacer cartas diciendo cómo Dios me bendecía en aquel lugar. Así que después nos fuimos al mismo. Cuando alguien dijo, Jorge Lugo entró en el seminario, digo, ¡wow! ¿Pero cómo hicieron eso? ¿De cuál Jorge Lugo tú te acuerdas? ¿De Jorge Lugo que brincaba y saltaba en los sociales? ¿O de Jorge Lugo que pasó la UMAG y de Jorge Lugo preso político? ¿De Jorge Lugo que tuvo experiencias con Dios, que lo acercaron a Dios? Son dos personas distintas. El vaso es el mismo, pero lo que tiene adentro te santificó,
cambió y te dio perspectivas diferentes de la vida. Eso te pasó a ti, te pasó a Mónica, a Mirna, a ti, a Poppy, a mí, a todos. Todos nosotros vamos a ir cambiando. Si Cristo está en nosotros, va a ser para bien. Las perspectivas de Dios con nosotros se van a cumplir. Si tú dejas que el Espíritu de Dios te use, vas a ser una bendición. Lo importante es saber si el Espíritu de Dios está dentro de ti. Lo importante es saber si ya pusiste tu confianza en Jesucristo como Salvador. Lo importante es saber si Dios está dentro de ti. Si Dios está dentro de ti, ya todo está bien. Porque todo va a ir tomando su tiempo en su momento. Así que la pregunta no puedo dejar de hacerla. ¿Está Dios dentro de ti? ¿Ya lo aceptaste como Él, como tu Salvador? ¿Ya Jesucristo murió por ti en la cruz del Calvario? ¿Has sido limpiado, perdonado por la sangre de Cristo? ¿Tus aspiraciones es servirle a Él, amarle y hacer su voluntad en la tierra? ¿O todavía estás lejos de Dios? ¿Cuántos de ustedes ya tienen a Cristo en el corazón? Levanten la mano. Quiero verlos. Por allá. Por allá. ¿Ya pusieron su fe en Cristo? Levanta la mano para verte. Dios los bendiga. Así que lo que te quiero decir y el final que quiero decirte es que Dios te ama, tiene un plan con tu vida, el vaso es de barro, pero la alteza y el poder es de Dios. Así que, rapidito, quiero a los muchachos que vengan acá atrás, los que puedan meterse ahí atrás para que los puedan ver en la casa. No importa, sé que están en short y todas esas cosas y sin peinar. Métese bien, rápido, rápido, rápido. Para que los hermanos de la iglesia vean un pedacito por lo menos de la semana de juventud. No se ven, es fácil. Arriba, los chotes no se van a ver, no se preocupen. Métanse para allá. Niñas, vengan. Vean que ustedes son la belleza del grupo. Corran, pero corran ya, que se acabó el tiempo. Dale, dale. Dale, dale. Dale, dale. Trompito, tú no. Arriba. Vamos, vengan, vengan. No te preocupes que no se le va a ver el pie roto. Arriba, pónganse para acá, para acá, para acá, para acá, para acá, para que salgan en la cámara. Por ahí para atrás. Por ahí para atrás, para que salgan en la cámara. Un grupito de los que tenemos aquí, más los adultos. Todos lo van a hacer así. ¡Salúdenle! Saluden a la iglesia. Esperamos que Dios los bendiga. Y todos le vamos a decir, Cristo te ama. Mira, 1, 2, 3. Cristo te ama. Y les esperamos a todos. Vamos a orar y que vayan a estar orando por ellos. Y esperamos que el domingo, pues, todos estén con nosotros y el viernes por la tarde también. ¿Ok? Vamos a cerrar los ojos y vamos a orar. Amante Padre, gracias. Porque Marcos cambió en su vida, creció y después nos dejó, Señor, a través de todos los siglos, un evangelio maravilloso y una vida también cuando Él dio su vida, Padre, un día por tu Hijo Jesucristo. Gracias. Gracias porque tú perfeccionas nuestra humana debilidad. Bendice a estos muchachos. Ahora mismo ellos no saben lo que van a hacer en el futuro, pero tu Espíritu Santo puede hacer de ellos instrumentos de tu gloria en este mundo donde ellos viven. Gracias, gracias. Te los pongo en tus manos. Bendice a sus padres, su familia, el mundo en que ellos viven. Ayúdalos, Dios. Que tu Espíritu Santo haga la obra que nosotros no podemos hacer. Nadie la puede hacer. Tu Espíritu sí. Ayúdanos. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Dios les bendiga, muchos cariños.